La Oficina de No Discriminación, o ONDIS, como le llamamos, es un servicio municipal, es una oficina que somos del Ayuntamiento de Valencia y estamos enclavadas en el Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas. Cuando la persona siente que ha padecido un hecho discriminatorio o no lo percibe como tal, pero ha sido tratada de manera distinta por su condición, sea por su orientación sexual, identidad, por motivo de discapacidad, enfermedad, discriminación por lengua, por apariencia física, cualquier tipo de discriminación. La oficina lo que hacemos es, primero, como trabajadoras sociales, hacer un proceso donde la persona viene. Tenemos una zona más privada, que es lo que llamamos la bambolla, que es una sala donde atendemos de manera individualizada a las personas. Le escuchamos, vemos qué situación se ha producido y a partir de ahí, si realmente se ha producido un hecho discriminatorio, pues a la persona, en función de qué sea el hecho, le vamos a explicar cuáles son todos sus derechos, le vamos a explicar qué tipo de recursos cuenta y le vamos a decir en ese proceso, si la persona toma la decisión de poner o no una denuncia cuando se siente informada, pues entonces si decide poner esa denuncia, sí que también lo que hacemos es ese acompañamiento judicial. El registro de todos los hechos que se están produciendo o se producen en la ciudad de Valencia quedarían perfectamente documentados y recogidos por el tipo de discriminación y geolocalizados en toda la ciudad de Valencia y els pobles. Los datos son públicos, pero son públicos los hechos, son públicos dónde se producen, pero todo lo demás entra dentro del deber de sigilo, no se conoce absolutamente ningún dato de ninguna persona, eso está totalmente protegido. Una trabajadora social es fundamental en esta oficina porque todo el proceso de acompañamiento, de support, de llevar de la mano a la persona y sentirse completamente acompañada, escuchada, es fundamental que la ejerza una trabajadora social, porque a lo largo de toda nuestra carrera, todo el proceso que hemos ido siguiendo de cómo se estructura, cómo se hace un diagnóstico, cómo se va estructurando esa intervención a nivel individualizado, solo lo puede ofrecer una persona que realmente ha seguido el método del trabajo social.